Comenzamos hoy un conjunto de 3 clases que vamos a dedicar a la patología del hueso y las articulaciones. Hoy comenzamos con la primera parte, en la que vamos a tratar de la patología ósea esencialmente, empezando por recordar cómo es la estructura de un hueso normal, que como veis en estas figuras se trata esencialmente de unas estructuras de color rosado, ramificadas, que tienen sus líneas cementantes, se caracterizan por eso, y que además podemos encontrar en su seno algunas células que son los osteocitos. Pero también tenemos que hablar de lo que llamamos la unidad multicelular básica, constituida por los osteoblastos, que son las células de citoplasma amplio con muchos núcleos que se encargan de reabsorber el hueso, y los osteoclastos, que son células con un solo núcleo y que son las encargadas de reponer el hueso. Esta unidad multicelular básica es la encargada de la modelación ósea durante el crecimiento y también de la remodelación durante la vida adulta, y que se expresa principalmente cuando existe una fractura ósea para tratar de conseguir que la estructura del hueso vuelva a la mayor normalidad posible, sobre todo si estos huesos fracturados están alineados. También hay que recordar cómo es el cartílago articular normal, en el que vemos que se sitúa por encima de las trabéculas óseas y está constituido por los condrocitos y una gran cantidad de sustancia intercelular, que a su vez está constituida por material colágeno esencialmente y también gran cantidad de condroitín sulfatos. Como vemos en esta imagen de la derecha, los condrocitos se suelen situar en una especie de laguna y forman grupos con estructura nodular o a veces lobulada. Conforme vamos hacia la parte más superior o externa de este cartílago, estos condrocitos van madurando y pierden su tamaño, quedando prácticamente constituidos con un pequeño núcleo que poco a poco va desapareciendo. Comenzamos con la patología ósea no neoplásica, donde vamos a tratar principalmente de 2 enfermedades, una frecuente como es la osteoporosis y otra menos frecuente como es la enfermedad de Payet, pero que tiene una histopatología muy característica. La osteoporosis es una enfermedad que entraría dentro de las alteraciones de la matriz y estructura ósea y que consiste en un adelgazamiento de las trabéculas óseas de tipo generalizado en la mayor parte de los huesos del organismo, y en el que también podemos ver algunas microfracturas que no se advierten en la radiología, pero sí histológicamente. Las causas de esta osteoporosis son principalmente el envejecimiento y la posmenopausia. En el envejecimiento lo que ocurre es que, debido a la disminución metabólica generalizada, la capacidad de los osteoblastos para fabricar hueso disminuye, y a esto se le suma una mayor actividad de los osteoclastos. Por tanto, tenemos que los osteoblastos funcionan menos de lo que deberían, con lo cual la posición o renovación del hueso es menor, mientras que los osteoclastos tienen mayor actividad de reabsorción ósea. En el caso del envejecimiento, lo más afectado es la cortical ósea. En la posmenopausia, la disminución de los niveles de estrógenos provoca una mayor secreción de interleucinas, las cuales activan a los osteoclastos, con lo cual la reabsorción ósea está incrementada. En este caso, se afecta principalmente, aunque también se afecta al resto del hueso, pero se afecta principalmente la parte esponjosa. En consecuencia de estas trabéculas óseas adelgazadas, lógicamente habrá fracturas óseas en las zonas donde más sobrecarga tiene el hueso, como por ejemplo el cuello del fémur o las vértebras. Aquí tenemos algunas imágenes de ejemplos de osteoporosis, como por ejemplo este de la cabeza femoral, en el que si comparamos con una matriz ósea normal, veremos que en la osteoporosis las trabéculas óseas están notablemente adelgazadas y los espacios intertrabeculares, por tanto, están agrandados.
En el caso de la columna vertebral también sucede lo mismo. Esto sería un hueso normal y esto un hueso osteoporótico, donde el adelgazamiento de las trabéculas llega a hacer desaparecer algunas de ellas, dejando zonas sin trabéculas óseas. Histológicamente, lo que veremos es principalmente un adelgazamiento de las trabéculas óseas, con una diferencia de grosor que puede llegar a ser muy importante entre una trabécula ósea normal y una trabécula ósea en la osteoporosis, que están muy adelgazadas. Pasamos ahora a hablar de la enfermedad de Payet o osteitis deformante, porque puede producir deformidad de los huesos afectados. Se trata de una alteración funcional de los osteoclastos que se produce generalmente o afecta a pacientes al final de la edad adulta, con una media de edad en torno a los 70 años, y que puede ser poliostótica, que es lo más frecuente, o afectar a un solo hueso. En este caso, esta alteración funcional de los osteoclastos llevará a una alteración de la estructura normal ósea a través de varias fases. Una fase osteolítica, en donde los osteoclastos tendrán una mayor actividad, una actividad de reabsorción ósea y por tanto lítica, que pasará luego a ser una fase mixta, en donde además de los osteoclastos aparecerán los osteoblastos, que irán reponiendo hueso, para pasar luego a una fase osteosclerótica, donde la medular adyacente del hueso se fibrosa, se convierte en propio material óseo, y en el tejido perióstico, el más externo, se convierte en un hueso muy parecido al hueso medular, por tanto más blando y poroso. En este esquema recordamos cómo son las fases de la enfermedad de Payet, comenzando por una fase osteolítica, en la que predominarán los osteoclastos que reabsorben hueso, que se continúa con una fase mixta en la que además de osteoclastos habrá osteoblastos que están reponiendo hueso, pero de una manera anómala, y una fase osteosclerótica en donde el tejido fibroso que está junto a las trabéculas se irá convirtiendo poco a poco en hueso por acción de los osteoblastos. Pero esta posición de nuevo hueso es anómala y, como veis en esta imagen, las líneas cementantes, que son estas líneas de rosa más oscuro, no se continúan unas con otras, simplemente es una posición de hueso laminar de tipo desordenada que produce un patrón en mosaico, en donde, como digo, las líneas cementantes están muy marcadas y rodean a ese hueso laminar que se dispone de una manera absolutamente aleatoria y anárquica. En consecuencia, vamos a tener un hueso que no va a resistir o no va a tener la misma resistencia del hueso normal, por lo cual es frecuente que se produzcan fracturas, que debido a su diferente grosor y irregularidad en la deposición del hueso va a producir deformidad de los huesos, y que este mismo engrosamiento del hueso va también a asociarse a dolores óseos. Es importante tener en cuenta que en estos pacientes hay mayor propensión a la aparición de tumores óseos malignos, como es el osteosarcoma. En esta imagen podemos ver la deformidad que se puede producir en la enfermedad de Payet, como ocurre en esta tibia que está engrosada y curvada. Pero no solo se produce a nivel de los huesos largos, sino que también se puede observar en cualquier otro hueso afectado por la enfermedad de Payet. Y es muy característico, antiguamente cuando se usaba sombrero, que estos pacientes con enfermedad de Payet pues alegaran como síntoma el que no podían volverse a poner el sombrero, se le había quedado pequeño debido al engrosamiento de los huesos del cráneo producido por la enfermedad de Payet. Por eso a la enfermedad de Payet también se la conocía antiguamente como la enfermedad del sombrero. Pasemos ahora a hablar de los tumores óseos. Y estos tumores óseos lo vamos a clasificar dependiendo de su característica en formadores de hueso, formadores de cartílago, tumores óseos fibrosos y otros que no tienen una procedencia en una célula determinada. Empecemos por los tumores formadores de hueso.
Y empecemos por los tumores benignos, como es el osteoma. El osteoma es un tumor no frecuente que suele afectar al cráneo y a los huesos faciales, como veis en esta radiografía, donde tenemos señalada una zona radiolúcida, que es la tumoración ósea y que se encuentra prácticamente ocupando parte del seno. Estos osteomas consisten en un crecimiento de hueso laminar y reticular que se vuelve muy denso. Su localización es principalmente subperióstica. En ocasiones, cuando estos osteomas son múltiples, hay que pensar que puede tratarse de un síndrome de Gärtner, en donde se asociaría además a numerosos pólipos adenomatosos en el tracto digestivo. Como vemos en la imagen de la derecha, que consiste en la zona interior de un hueso craneal, un hueso plano, se observa una prominencia ósea irregular que consiste en el osteoma. Histológicamente lo que vamos a ver es un hueso terriblemente denso, donde las trabéculas óseas están muy engrosadas, con zonas de hueso laminar y otras zonas de hueso reticular que poco a poco irán convirtiéndose en hueso laminar denso. En este caso no observaremos apenas ni osteoblastos ni osteoclastos. Otra tumoración benigna que tiene un nombre parecido es el osteoma osteoide, que tiene una clínica muy característica, pues es una clínica de dolor progresivo que principalmente ocurre durante la noche y que además calma con analgésicos no esteroideos como la aspirina. Ocurre además en personas jóvenes, generalmente menores de 25 años, y suele afectar a cualquier hueso, aunque principalmente afecta al fémur y a la tibia, localizándose sobre todo a nivel cortical, más que a la zona medular, en la zona más periférica o cortical. Histológicamente tiene una característica muy peculiar, y es que presenta una zona central diferente de una zona periférica. En la zona central o nido observaremos trabéculas de hueso inmaduro o reticular entrelazadas anárquicamente o al azar y que están revestidas o tienen gran cantidad de osteoblastos en su periferia. En la zona más externa de esta lesión observaremos, sin embargo, cómo este hueso reticular se va convirtiendo en hueso maduro laminar, como veis aquí, donde se observan perfectamente las líneas cementantes. Esta histopatología, con dos zonas, una central más inmadura y otra periférica más madura, tiene su correlato en las radiografías, donde se observa un nido radiolúcido, que corresponde a la zona central, y una zona de mayor densidad ósea periférica, que corresponde a la zona de hueso maduro laminar. Pasemos ahora a los tumores óseos malignos, como son el osteosarcoma, que es el tumor óseo maligno más común, aunque no es muy frecuente, gracias a Dios. Los osteosarcomas ocurren sobre todo en personas menores de 20 años, pero también puede ocurrir con un pico bimodal en ancianos mayores o personas mayores de 60 a 70 años, generalmente asociadas a lesiones de osteonecrosis o enfermedad de Payet. Ocurre de una manera característica a nivel de las metáfisis y afectando principalmente a los huesos largos, sobre todo alrededor de la rodilla, como es la zona distal del fémur o la zona proximal de la tibia. También la zona proximal del húmero es una zona con mayor frecuencia. Macroscópicamente presenta las características típicas de malignidad. Son masas de aspecto carnoso que rompen la cortical. Como veis aquí, la cortical del hueso en esta radiografía está difuminada porque esta masa carnosa tumoral se ha extendido fuera del hueso, afectando a las partes blandas, como se observa también, como digo, en esta radiografía. Histopatológicamente tiene una característica bastante esencial y sin la cual no puede ser diagnosticado, que es la presencia de material osteoide. Este material osteoide consiste en un material amorfo, de color rosado,
generalmente que hace formas curvadas, generalmente también ramificado, que produce un efecto de filigrana, como son las joyas estas hechas de plata que dejan numerosos boquetitos en su interior y que están constituidos por formas curvas, curvilíneas. Así pues, este aspecto en filigrana es muy característico del osteoide. Osteoide que otras veces podemos verlo como masas más rosadas, que generalmente van uniéndose y forman este aspecto en filigrana. Pero además, y también es importante, estas estructuras de osteoide están acompañadas por una celularidad atípica que puede ser de una morfología muy diversa, tanto fusocelulares como epitelioides o redondas y pequeñas, pero que tienen esta característica de notable atipia y pleomorfismo celular. Muy frecuentemente también encontraremos células multinucleadas de aspecto osteoclasto. Pasamos ahora a los tumores óseos formadores de cartílago. Y entre ellos también tenemos algunos benignos, como es el osteocondroma, o también llamada esóstosis, que es un tumor, este sí, frecuente. Suele ser solitario, aunque hay algunos pacientes que tienen muchas esóstosis o osteocondromas de este tipo por una enfermedad que se llama esóstosis hereditaria múltiple, que ocurre además sobre todo en pacientes jóvenes o adultos jóvenes y que suele localizarse en la metáfisis de los huesos largos también alrededor de la rodilla. Como veis en estas imágenes, se trata de una estructura excrescente que suele tener una superficie lisa de aspecto cartilaginoso, como veremos ahora. Macroscópicamente se trata de un tumor cartilaginoso en la periferia que tiene un centro de hueso laminar y con un pedículo que es el que va a unirse al hueso donde se ha originado. Su histopatología pues comprende a la parte cartilaginosa, que es externa, con una superficie lisa, un cartílago sin atipia, de aspecto normal, que está recubriendo a las trabéculas laminares óseas. Esta zona correspondería al cartílago y la zona más interna al hueso laminar. Otro tumor benigno mucho más infrecuente es el condroma. El condroma afecta generalmente a la medular, por eso se llaman encondromas, y suelen ser solitarios, aunque pueden ser múltiples en algunas enfermedades como la enfermedad de Ollier o encondromatosis múltiple o el síndrome de Maffucci, en donde además de múltiples condromas o encondromas, los pacientes pueden presentar otras alteraciones o tumores mesenquimales, principalmente angiomas. Afecta, como veis aquí, principalmente a los huesos cortos de manos y pies. Fuera de esta localización es raro encontrar estos condromas. Y radiológicamente presentan una característica que es esencial tenerla en cuenta, que es su buena delimitación y la no invasión de la cortical. Tener en cuenta que la invasión de la cortical ósea es una característica importante para decidir si se trata o no de un tumor maligno. La histopatología consiste en un cartílago prácticamente normal, son nódulos de cartílago sin atipia citológica, como esto que vemos aquí, y que muchas veces podemos encontrar que tienen un ligero ribete óseo, que es esta zona rosada que rodea al nódulo cartilaginoso. Citológicamente son núcleos con muy poca o atipia inexistente que forman estructuras más o menos nodulares o lobuladas y en el que es muy raro ver más de una célula dentro de esas lagunas, como ocurre en el cartílago normal. Por tanto, son características esenciales la inexistencia de atipia citológica y también, cuando podemos localizarlo, el ribete óseo. La contrapartida maligna de estos tumores cartilaginosos es el condrosarcoma. Y si el osteosarcoma es el tumor óseo más frecuente, este es el segundo tumor óseo en frecuencia. Generalmente son esporádicos,
pero sí es verdad que existen algunas situaciones de riesgo de las que ya hemos hablado cuando hablábamos del condroma, como la enfermedad de Ollier o el síndrome de Maffucci. Los pacientes con estas enfermedades tienen una mayor frecuencia de padecer condrosarcomas. Y hay otra característica importante. Primero, que se da en adultos. La mayor parte de los tumores óseos malignos se dan en pacientes jóvenes o niños. Y además tienen una localización central. Esta localización quiere decir que afecta principalmente a huesos más cerca del eje central del esqueleto, como son la pelvis, el fémur proximal o el húmero proximal. Macroscópicamente, como son tumores de estirpe cartilaginosa, vamos a observar unas masas nodulares lobuladas con una típica coloración blanquecina de aspecto translúcida, algo grisácea, muy parecida a lo que es el cartílago normal. Y en radiología veremos que estos tumores, como son malignos, afectarán también a la cortical, rompiéndolo y extendiéndose muchas veces al tejido adyacente. Histopatológicamente vamos a encontrar condrocitos, generalmente con mucha más atipia, con núcleos de mayor tamaño, más hipercromáticos, muchas veces binucleados, como este que vemos aquí, lo cual es una característica importante para el diagnóstico histopatológico de malignidad dentro de las proliferaciones condroides, y que además están acompañadas de una abundante matriz cartilaginosa de aspecto azulado o grisáceo, que es lo que llamamos un aspecto mixoide, como este que vemos aquí más ampliamente. Por otra parte, como son tumores cartilaginosos, van a intentar remediar lo que es la histopatología normal del tejido condroide y por tanto crecerán formando nódulos o masas más o menos lobuladas, rompiendo las trabéculas óseas adyacentes y también rompiendo la cortical. Pasamos ahora a hablar de los tumores óseos fibrosos. Dentro de estos tenemos tumores óseos generalmente benignos, como el defecto cortical fibroso o fibroma no osificante. Este doble nombre tiene su razón. Son tumores muy comunes que generalmente ocurren hasta en un 30% de los niños, pero generalmente son tumores pequeños, de medio centímetro, que suelen resolverse espontáneamente. Sin embargo, cuando estos tumores no se resuelven espontáneamente, pueden llegar a la adolescencia y entonces se les va a llamar fibroma no osificante. Por tanto, se trata del mismo tumor, solo que a diferente edad se le suele llamar de diferente manera. La localización suele ser metafisaria y generalmente excéntrica, más hacia la periferia de esa metáfisis, y principalmente afectando a la parte también alrededor de la rodilla, como es el fémur distal y la tibia proximal. Macroscópicamente también son muy característicos, puesto que tienen una coloración marrón o marrón amarillenta y están constituidas por un tejido de aspecto fibroso que puede ser blando o firme. Histológicamente, esta coloración, como ya hemos dicho otras veces, viene dada por la presencia de macrófagos cargados de lípidos y también por la presencia de pigmento hemosiderínico que no se ve en esta imagen. Además, otra característica es que estos macrófagos forman muchas veces células multinucleadas, como esta que vemos aquí, que son frecuentes en el tumor. Y todo esto acompañada de otra característica, que es la proliferación fibroblástica, que muchas veces forma remolinos de estas células fusocelulares. Como vemos en la radiología, son tumores de localización metafisaria y excéntrica. Otro tumor benigno que también se da en la adolescencia es la displasia fibrosa, generalmente monostótica, pero que también puede ser poliostótica, y ante esto hay que tener cuidado, puesto que si esto se asocia a una disfunción endocrina, como por ejemplo una pubertad precoz, principalmente en niñas, en donde los caracteres sexuales se desarrollan más tempranamente y a veces incluso puede asociarse enanismo, pues estaremos ante una enfermedad
o un síndrome como es el de McCune-Albright. Las características de la displasia fibrosa monostótica, que es la más frecuente, es, como hemos dicho, de un inicio en la adolescencia, que deja de crecer el tumor cuando se cierra la placa de crecimiento. La localización más habitual es el fémur, la costilla, la tibia, también puede afectar a huesos de la cara, como las mandíbulas. Y en estos huesos pueden aparecer fracturas óseas como primer síntoma de este tipo de tumor. La histopatología puede parecerse a la del osteosarcoma, pero tiene unas diferencias que son claras. Primeramente vamos a encontrar una proliferación fibroblástica de tipo hipocelular, no hipercelular, como sería el caso del osteosarcoma, y además sin atipia citológica. Y en medio de esta proliferación fibroblástica vamos a encontrar unas trabéculas óseas de hueso inmaduro que además tienen una característica forma curvilínea que las hace llamarse como en anzuelo o en letras chinas, y un característico también ribete de células osteoblásticas. En el siguiente vídeo hablaremos de algunos otros tumores óseos y también de la patología articular.